Mis hijos se burlaron de mí en la boda de mi nieta. Mi nuera me gritó que ni siquiera conseguí un acompañante y me empujó fuera de la foto oficial. Todos aplaudieron mientras yo, rechazada, solo sonreí y dije, recuerden bien este momento. 20 minutos después, mi esposo billonario, que nadie sabía que existía, llegó con guardaespaldas. Y todos palidecieron. Soy Dolores, tengo 68 años, y nunca pensé que el día más hermoso de mi nieta se convertiría en mi humillación más grande. Pero también en mi venganza más dulce. Todo comenzó cuando decidí mantener en secreto mi matrimonio con Sergio, un empresario millonario que conocí hace 3 años. Quería probar el verdadero carácter de mis hijos Oscar y Carmen antes de revelar mi nueva vida. ¡Qué error tan doloroso! ¡Qué lección tan cruel! La mañana de la boda, me arreglé con cuidado. Llevaba un vestido elegante color vino, zapatos cómodos pero distinguidos, y el collar de perlas que Sergio me regaló en nuestro primer aniversario. Me veía bien para mis años. Radiante. Incluso. Pero decidí llegar sola al evento. Sergio estaba de viaje de negocios. O eso les dije a todos. La verdad es que le pedí que llegara más tarde. Quería ver cómo me trataba mi familia cuando pensaran que estaba sola y vulnerable. Al llegar a la iglesia, vi a mis hijos cerca de la entrada. Oscar vestía un traje negro impecable. Carmen lucía un vestido rosa pálido que resaltaba su figura. Ambos conversaban animadamente con otros invitados, riéndose, disfrutando. Cuando me acerqué con una sonrisa, esperando un abrazo cálido, sus expresiones cambiaron. El brillo en sus ojos se apagó. Las sonrisas se volvieron forzadas. «Mamá», dijo Oscar con voz plana, «pensé que vendrías acompañada». Su tono tenía un dejo de burla que me atravesó el pecho como un cuchillo. Carmen me miró de arriba abajo con desdén. «¿En serio viniste sola? En la boda de tu propia nieta. ¡Qué vergüenza!». Sus palabras fueron como bofetadas. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero mantuve la compostura. «Vine a celebrar a mi nieta», respondí con calma. «Eso es lo importante». Pero ellos ya no me escuchaban. Se habían dado la vuelta para saludar a otros familiares, dejándome parada ahí como un mueble incómodo, como algo que estorbaba en su día perfecto. Durante la ceremonia, me senté en la tercera fila. Mis hijos ocuparon la primera, junto a Yolanda, la esposa de Oscar. Ni una sola vez voltearon a mirarme. Ni un gesto de reconocimiento. Ni una sonrisa cómplice. Era como si no existiera. Como si la mujer que los crió, que se desveló cuidándolos cuando estaban enfermos, que trabajó doble turno para pagarles los estudios, hubiera desaparecido. Después de la ceremonia, durante la sesión de fotos, la situación empeoró. El fotógrafo organizaba a la familia para las imágenes oficiales. «Vamos, todos juntos», gritaba con entusiasmo. Me acerqué naturalmente, como había hecho en docenas de celebraciones familiares anteriores. Pero Yolanda me bloqueó el paso. «Perdón, Dolores», dijo con una sonrisa falsa, «pero esta foto es solo para la familia nuclear. Tú puedes esperar tu turno». Su voz destilaba veneno disfrazado de cortesía. Los otros invitados comenzaron a murmurar. Algunos sonreían con malicia. Otros desviaban la mirada, incómodos. «Pero soy la abuela», dije, tratando de mantener la dignidad. «Por supuesto que pertenezco a esta foto». Mi voz temblaba ligeramente, y odié mostrar esa debilidad. Yolanda se acercó más, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharla. «Mírate. Una mujer sola, sin recursos, sin importancia. Ni siquiera conseguiste un acompañante decente para la boda de tu propia nieta. ¿Qué clase de mensaje envía eso? Estás haciendo quedar mal a toda la familia». Sus palabras fueron como ácido. Cada sílaba diseñada para herirme en lo más profundo. Pero lo peor estaba por venir. Cuando insistí en acercarme para la foto, Yolanda me empujó. No fue un empujón violento, pero sí lo suficientemente fuerte para hacerme retroceder varios pasos. «Ya basta», gritó para que todos escucharan. «Ella ni siquiera consiguió un acompañante. Es una vergüenza para esta familia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre mí. Algunas personas comenzaron a aplaudir, como si hubieran presenciado una actuación entretenida. Otros reían por lo bajo.
Mi humillación era su diversión. Mi dolor era su espectáculo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Una furia fría y calculadora reemplazó la tristeza. Miré a mis hijos, esperando que intervinieran, que defendieran a su madre. Pero Oscar solo me miró con fastidio. Carmen susurró algo al oído de otro invitado y ambos rieron. Me habían abandonado completamente. Sonreí. Una sonrisa serena que desconcertó a todos. Recuerden bien este momento, dije con voz clara y firme. Recuerden exactamente cómo me trataron hoy. Mis palabras resonaron con una extraña autoridad. Algunos invitados dejaron de reír. Algo en mi tono les causó inquietud. Me alejé de la multitud, caminando con la cabeza en alto hacia un rincón del jardín donde había mejor recepción de celular. Saqué mi teléfono y marqué el número que cambiaría todo para siempre. Marqué el número de Sergio con manos que ya no temblaban. La humillación había sido reemplazada por una determinación férrea. Mi amor, dije cuando contestó, creo que es hora de que conozcas a mi familia. Su voz cambió inmediatamente. Conocía ese tono. Sabía que algo grave había pasado. ¿Estás bien, Dolores? Suenas diferente. La preocupación en su voz me tranquilizó. Al menos alguien en este mundo se preocupaba por mí. Estoy perfecta, respondí, mirando hacia donde mis hijos seguían posando para fotos, ignorando completamente mi ausencia. Pero necesito que vengas al Hotel Palacio Real. Trae a Tomás y a los otros. Es importante. Tomás era el jefe de seguridad de Sergio, un hombre imponente que había trabajado para embajadas y empresarios de alto nivel. Cuando dije que trajera a los otros, me refería al equipo completo. Era hora de que mi familia supiera exactamente con quién habían decidido meterse. Mientras esperaba, observé la celebración desde lejos. La recepción había comenzado en el jardín del hotel. Mesas elegantes decoradas con flores blancas y doradas. Música suave que creaba un ambiente romántico. Mi nieta lucía radiante en su vestido de novia color marfil, feliz y ajena al drama que acababa de desarrollarse. Al menos ella no había participado en mi humillación. Eso me daba algo de paz. Yolanda se había convertido en el centro de atención, contando a otros invitados su versión de los eventos. Pobrecita Dolores, la escuché decir con falsa compasión. Llegó sola porque no tiene a nadie. Es tan triste ver cómo algunas personas envejecen sin dignidad. Los otros invitados asentían y murmuraban palabras de falsa simpatía. Oscar se acercó a un grupo de hombres con copas de champán. Mi madre siempre fue dramática, dijo con una risa forzada. Desde que se divorció de papá, nunca logró rehacer su vida. Vive de una pensión miserable y de lo poco que nosotros le damos cuando podemos. Cada palabra era una mentira, pero la contaba con tanta convicción que los oyentes la creían. Carmen, por su parte, había tomado el papel de hija sufrida. Es muy difícil para nosotros, suspiraba mientras hablaba con un grupo de señoras. Mamá se ha vuelto muy dependiente emocionalmente. Siempre quiere ser el centro de atención. Hoy intentó arruinar las fotos de la boda porque no soporta que el día no sea sobre ella. Sus palabras destilaban un veneno tan refinado que las otras mujeres la consolaban como si fuera la víctima. Pero yo tenía un secreto que ninguno de ellos imaginaba. 3 años atrás, cuando conocí a Sergio en aquella conferencia sobre inversiones inmobiliarias, mi vida cambió completamente. Él era viudo, empresario exitoso, dueño de una cadena de hoteles de lujo y con inversiones en 3 países. Nos enamoramos como adolescentes, pero decidimos casarnos en secreto en una ceremonia íntima en París. ¿Por qué mantuvimos el matrimonio en secreto? Porque quería probar a mis hijos. Quería ver si me amaban por quien era, no por lo que podía darles. Durante estos 3 años, seguí viviendo en mi apartamento modesto, manejando mi viejo automóvil, vistiendo ropa sencilla. Sergio respetó mi decisión, aunque no siempre la entendió. Algún día te darás cuenta de quiénes son realmente, me había dicho varias veces. Y ese día va a doler. Tenía razón. Dolía, pero también liberaba. 20 minutos después de mi llamada, vi una conmoción en la entrada del hotel. 3 vehículos negros de alta gama se estacionaron frente al edificio. Del primero bajó Tomás, imponente con su traje oscuro y su postura militar. Del segundo bajaron 2 hombres más del equipo de seguridad. Y del tercero,
Descendió Sergio. Mi esposo lucía impecable. Traje italiano hecho a medida, zapatos de cuero que probablemente costaban más que el salario mensual de mis hijos, y esa presencia natural que tenían los hombres acostumbrados al poder. Pero lo que más me emocionó fue la expresión de su rostro. No era de curiosidad o diversión. Era de furia contenida. Alguien había lastimado a su esposa, y eso no lo iba a tolerar. Los invitados comenzaron a murmurar. ¿Quién es ese hombre? Esos son guardaespaldas. ¿Qué está pasando aquí? La música siguió sonando, pero todas las conversaciones se habían detenido. Todos los ojos estaban fijos en los recién llegados. Sergio me vio inmediatamente. Nuestras miradas se encontraron a través del jardín, y en sus ojos vi todo el amor y la protección que mis propios hijos nunca me habían dado. Caminó hacia mí con paso decidido, seguido por Tomás y el equipo de seguridad. Era como una escena de película, pero era mi vida real. Cuando llegó a mi lado, me tomó la mano con ternura y me besó la mejilla. Mi amor, dijo en voz lo suficientemente alta para que los invitados más cercanos escucharan, perdón por llegar tarde. Los negocios me retuvieron más de lo esperado. Su voz era cálida conmigo, pero había acero en sus palabras. El silencio en el jardín era total ahora. Hasta la música parecía haber bajado de volumen. Mis hijos se habían quedado congelados, con las copas a medio camino hacia sus labios. Yolanda tenía la boca abierta en una expresión de shock total. Carmen había palidecido tanto que su maquillaje se veía como una máscara. Sergio, dije con voz serena, me da mucho gusto que hayas podido venir. Quiero presentarte a mis hijos. La palabra hijos la pronuncié con un tono especial, cargado de significado. Él asintió y me ofreció su brazo. Juntos caminamos hacia donde estaba mi familia, seguidos por los guardaespaldas. Con cada paso que dábamos, el murmullo de los invitados crecía. Es su esposo. ¿Desde cuándo Dolores está casada? ¿Quién es ese hombre? ¿Vieron esos guardaespaldas? Esos autos son de él. Cuando llegamos frente a Óscar y Carmen, el contraste era brutal. Ellos, que minutos antes se burlaban de mi soledad, ahora estaban mudos de asombro. Yolanda, que me había empujado por ser una vergüenza, ahora retrocedía instintivamente ante la presencia imponente de Sergio y su equipo. Hijos, dije con voz dulce pero firme, quiero presentarles a mi esposo, Sergio Mendoza. El apellido resonó en el aire como un trueno. Varios invitados lo reconocieron inmediatamente. Era un nombre que aparecía en las páginas de negocios de los periódicos, en las listas de los empresarios más influyentes del país. El apellido Mendoza golpeó a mis hijos como un rayo. Óscar dejó caer su copa de champán, que se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos. Carmen se tambaleó y tuvo que agarrarse del brazo de otro invitado para no caerse. Yolanda había retrocedido tanto que casi tropezó con una silla. Sus rostros habían pasado del shock al terror absoluto. Sergio Mendoza, balbuceó Óscar, su voz apenas un susurro. El dueño de la cadena hotelera Mendoza Internacional. Su arrogancia había desaparecido completamente, reemplazada por una expresión de pánico que nunca había visto en él. Carmen no podía ni siquiera hablar. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Sergio sonrió con esa elegancia natural que lo caracterizaba. Él mismo, respondió con voz calmada pero autoritaria. Y Dolores es mi esposa desde hace 3 años. Nos casamos en París en una ceremonia íntima. Sus palabras cayeron sobre la multitud como bombas. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas. Pero eso es imposible, tartamudeó Yolanda, recuperando algo de voz. Dolores vive en un apartamento pequeño, maneja un auto viejo, nunca tiene dinero para... Su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de lo estúpida que sonaba. Sergio la miró con una expresión que hubiera congelado el infierno. Mi esposa eligió mantener un perfil bajo, dijo Sergio, y aunque su tono era educado, había una amenaza implícita en cada palabra. Quería conocer el verdadero carácter de su familia antes de revelar nuestra unión. Lamentablemente, parece que su experimento ha dado resultados muy reveladores. Los invitados comenzaron a retroceder, formando un círculo alrededor de nosotros. Era como presenciar un accidente de tráfico, terrible pero imposible de ignorar. Algunos ya habían sacado sus teléfonos y estaban grabando discretamente.
La era de las redes sociales había convertido cada drama familiar en entretenimiento público. Mamá, Carmen finalmente encontró su voz, pero sonaba chillona y desesperada. ¿Por qué no nos dijiste? Nosotros no sabíamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de alegría por mi felicidad. Eran lágrimas de pánico por las consecuencias de sus acciones. ¿No sabían qué? Pregunté con calma helada. ¿No sabían que debían tratarme con respeto básico? ¿No sabían que humillar a su madre en público estaba mal? Necesitaban saber que estoy casada con un millonario para tratarme como un ser humano decente. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis preguntas habían expuesto la verdad cruda. Me habían maltratado porque pensaban que era vulnerable, que no tenía poder, que no tenía opciones. Su amor hacia mí estaba condicionado a mi utilidad y mi estatus social. Tomás se acercó a Sergio y le susurró algo al oído. Mi esposo asintió y luego me miró. Mi amor, ¿te gustaría que nos retiremos? No creo que este ambiente sea apropiado para ti. Su preocupación por mi bienestar, tan diferente a la indiferencia de mis hijos, me conmovió profundamente. No, respondí con firmeza. Todavía no he terminado. Me volví hacia Yolanda, que había estado escondida detrás de otros invitados. Tú me empujaste. Me dijiste que era una vergüenza para la familia. Me gritaste que ni siquiera había conseguido un acompañante. ¿Tienes algo que decir ahora? Yolanda temblaba visiblemente. Yo no quise, fue un malentendido. Su voz se quebró. Las otras mujeres que minutos antes la habían apoyado ahora la miraban con disgusto y se alejaban de ella. Nadie quería ser asociado con alguien que había humillado públicamente a la esposa de uno de los empresarios más poderosos del país. Un malentendido. Mi voz subió de tono por primera vez en toda la tarde. ¿Empujarme frente a todos fue un malentendido? ¿Gritarme insultos fue un malentendido? ¿Aplaudir mi humillación fue un malentendido? Cada pregunta era como una bofetada verbal. Sergio puso su mano en mi espalda, un gesto de apoyo silencioso. Dolores, dijo suavemente, creo que ya quedó claro el tipo de personas que son. No vale la pena gastar más energía en esto. Pero yo no había terminado. 3 años de observar, de probar, de esperar, habían llegado a su fin. Durante 3 años, continué, mi voz ahora clara y fuerte para que todos escucharan, mantuve mi matrimonio en secreto. Durante 3 años esperé a ver si ustedes me amaban por quien soy, no por lo que podía darles. Durante 3 años les di oportunidades de demostrar que tenían algo de decencia humana. Los invitados estaban completamente cautivados. Esto era mejor que cualquier telenovela. Carmen intentó acercarse a mí con los brazos extendidos, pero uno de los guardaespaldas de Sergio se interpuso discretamente. Mamá, por favor, podemos hablar en privado. Esto es un malentendido terrible. Privado. Me reí, pero no era una risa alegre. Era una risa amarga, cargada de años de dolor acumulado. ¿Como cuando me dijiste en privado que era una carga? ¿Como cuando Óscar me dijo que ojalá encontrara a alguien que se hiciera cargo de mí porque él tenía sus propios problemas? ¿Como cuando ambos sugirieron que debería mudarme a un hogar de ancianos para no molestarlos más? Los murmullos de los invitados se intensificaron. Estas revelaciones pintaban un cuadro muy diferente de la familia unida que mis hijos habían estado presentando. Algunas personas comenzaron a mirarlos con desprecio abierto. Óscar finalmente reaccionó, pero de la peor manera posible. En lugar de disculparse, se puso a la defensiva. Eso no es cierto, gritó. Tú estás exagerando todo. Siempre fuiste dramática. Siempre buscaste llamar la atención. Su cara estaba roja de ira y desesperación. Error fatal. Sergio dio un paso adelante, y aunque no levantó la voz, su presencia se volvió amenazante. Acabas de gritarle a mi esposa. Su tono era peligrosamente bajo. Acabas de llamar dramática a la mujer que te dio la vida, que trabajó para educarte, que se sacrificó por ti durante décadas. Tomás y los otros guardaespaldas se movieron casi imperceptiblemente, pero el mensaje fue claro. Óscar retrocedió inmediatamente, el color drenándose de su cara. No, yo no quise decir. Claro que quisiste decir exactamente eso, lo interrumpí.
Porque es lo que siempre has pensado. Que soy un estorbo. Que soy una carga. Que mi único valor era lo que podía hacer por ustedes. Mi voz se quebró ligeramente, pero me recompuse rápidamente. En ese momento, mi nieta se acercó corriendo, claramente alterada por todo el drama que estaba arruinando su recepción. Abuela, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor? Su inocencia era refrescante en medio de toda la toxicidad. Me agaché para estar a su altura y le sonreí con genuina ternura. Mi amor, este es mi esposo Sergio. Es tu abuelo postizo. La niña lo miró con curiosidad, sin el veneno que caracterizaba a los adultos de la familia. ¿Eres rico como dicen?, preguntó con la honestidad brutal de los niños. Sergio se rió, una risa genuina y cálida. Sí, pequeña, tengo suficiente dinero. Pero lo más importante es que amo mucho a tu abuela. Se arrodilló junto a mí y le extendió una pequeña caja que había sacado de su bolsillo. Este es tu regalo de bodas. Espero que tengas una vida llena de amor verdadero. La niña abrió la caja y jadeó. Era un collar de diamantes que valía más que el auto de sus padres. Pero lo que más me emocionó fue la expresión de mi nieta, pura alegría, sin cálculos, sin avaricia. Solo la felicidad de una niña recibiendo un regalo hermoso. El collar de diamantes brilló bajo las luces del jardín como pequeñas estrellas. Mi nieta lo sostuvo con reverencia, pero lo que realmente me conmovió fue que inmediatamente me abrazó. Gracias, abuela. Te amo mucho. Sus palabras simples y sinceras contrastaban brutalmente con la hipocresía de sus padres. Óscar y Carmen observaban el collar con ojos que se habían convertido en signos de pesos. Podía ver los cálculos corriendo por sus mentes. Si Sergio le regalaba joyas tan costosas a mi nieta, ¿cuánto dinero tenía realmente? ¿Cuánto habían perdido al tratarme como basura? Es hermoso, murmuró Carmen, acercándose con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Sergio, es usted muy generoso. Lamento mucho el malentendido de antes. Si hubiéramos sabido. Su voz se volvió melosa, aduladora. Era nauseabundo ver cómo cambiaba su actitud ahora que conocía mi situación económica. Malentendido. La voz de Sergio cortó el aire como una navaja. Llamar malentendido a empujar y humillar a una mujer de 68 años. Se enderezó lentamente, y su estatura imponente se hizo más evidente. Llamar malentendido a aplaudir mientras insultaban a mi esposa. Yolanda, que había estado tratando de esconderse entre otros invitados, fue empujada hacia adelante por la multitud que ya no quería estar asociada con ella. Señor Mendoza, balbuceó, yo no sabía que Dolores era su esposa. Si lo hubiera sabido, nunca habría. Exactamente, la interrumpí con voz glacial. No habrías hecho nada si hubieras sabido que tengo poder. Pero como pensaste que era una vieja sola y vulnerable, decidiste atacarme. Esa es la diferencia entre una persona decente y una víbora como tú. Los invitados murmuraban entre ellos, muchos grabando todo con sus teléfonos. Algunos ya estaban subiendo videos a sus redes sociales. Podía imaginar los títulos. Millonario defiende a su esposa humillada en boda o familia destroza a abuela y recibe venganza épica. La era digital había convertido cada drama en contenido viral. Tomás se acercó a Sergio y le murmuró algo al oído. Mi esposo asintió y luego me miró. Mi amor, el administrador del hotel quiere hablar conmigo. Parece que hay algunos problemas con ciertos invitados que están causando disturbios. Su sonrisa era peligrosa. Tardé un momento en entender. Sergio era dueño de esta cadena hotelera. El administrador era su empleado. Y los invitados problemáticos éramos nosotros, o más específicamente, mis hijos y su familia. Con una sola palabra, Sergio podría hacer que los echaran del evento. No, dije suavemente, tocando su brazo. Todavía no. Primero quiero que escuchen algo. Saqué mi teléfono y busqué en mis mensajes de voz guardados. Durante estos 3 años, grabé muchas de nuestras conversaciones. Quería tener evidencia del tipo de hijos que tengo. El color se drenó completamente de los rostros de Óscar y Carmen. Sabían exactamente de qué conversaciones estaba hablando. Las llamadas donde me decían que era una carga. Los mensajes donde sugerían que me mudara a un hogar de ancianos. Las veces que se burlaron de mi soledad y mi situación económica.
Mamá, no, susurró Carmen, sus ojos llenos de pánico. Por favor, no hagas esto aquí. Podemos hablar en casa, en privado. Te explicaremos todo. ¿Explicar qué? Mi voz se alzó lo suficiente para que todos escucharan. ¿Explicar por qué me dijiste que ojalá encontrara a alguien que se hiciera cargo de mí? ¿Explicar por qué Oscar dijo que yo era un recordatorio constante de su fracaso como hijo? ¿Explicar por qué ambos acordaron que sería mejor para todos si yo desapareciera discretamente? Cada revelación era como una bomba. Los invitados jadean y murmuraban expresiones de horror. Algunas mujeres mayores me miraban con compasión y lágrimas en los ojos. Los hombres miraban a mis hijos con disgusto abierto. Oscar trató de salvarse a sí mismo. Eso fue sacado de contexto, gritó desesperadamente. Estábamos preocupados por ti. Queríamos lo mejor para ti. Pero su voz sonaba hueca, falsa. Nadie le creía. Preocupados. Me reí con amargura. Como cuando me dijiste que era patético que una mujer de mi edad siguiera esperando encontrar el amor. Como cuando Carmen sugirió que dejara de hacerme ilusiones y aceptara que iba a morir sola. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Después de años de tragar dolor y humillación, finalmente podía exponer la verdad. Sergio puso su brazo alrededor de mis hombros, atrayéndome hacia él. Ya basta, mi amor, dijo suavemente. No vale la pena desperdiciar más lágrimas en esta gente. Luego se dirigió a mis hijos con voz cortante. Ustedes han lastimado a mi esposa por años. Han abusado de su amor incondicional. Han aprovechado su generosidad y han pisoteado su dignidad. Pero nosotros podemos cambiar, suplicó Carmen, acercándose con las manos extendidas. Ahora que sabemos la verdad, podemos ser una familia de nuevo. Podemos compensarte por todo. ¿Compensarme? La pregunta salió como un látigo. ¿Con qué? ¿Con amor falso comprado por la promesa de herencia? ¿Con respeto fingido motivado por el miedo a perder dinero? Yolanda, en un último intento desesperado por salvarse, se arrojó a mis pies. Literalmente. Se puso de rodillas en el césped, manchando su vestido rosa. Dolores, perdóname. No sabía lo que hacía. Estaba celosa porque tú siempre fuiste más elegante que yo, siempre tuviste más clase. Te ataqué porque me sentía inferior. Su confesión pública fue como un último clavo en su ataúd social. Los invitados la miraban con una mezcla de lástima y repulsión. Una mujer que se humilla públicamente por dinero no despierta respeto, solo desprecio. Levántate, le dije con frialdad. No voy a permitir que conviertas mi dignidad en un espectáculo más. Se levantó lentamente, el maquillaje corrido, el vestido arrugado y manchado. En ese momento, el administrador del hotel se acercó discretamente a Sergio. Era un hombre distinguido de unos 50 años, impecablemente vestido. Señor Mendoza, dijo con respeto, lamento interrumpir, pero tenemos algunos reporteros afuera. Parece que alguien filtró información sobre lo que está ocurriendo aquí. Desea que los mantengamos alejados. ¿Reporteros? La situación estaba escalando más allá de lo que había imaginado. Sergio me miró interrogativamente. La decisión era mía. Podía mantener esto en privado o dejar que el mundo entero conociera la verdad sobre mis hijos. Déjalos entrar, dije finalmente. Que vean exactamente qué tipo de personas son. Mi decisión sorprendió incluso a Sergio, pero asintió con aprobación. Mi amor, murmuró, ¿estás segura? Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Estoy cansada de proteger a gente que nunca me protegió a mí, respondí con firmeza. Es hora de que el mundo vea quién es realmente mi familia. Los reporteros entraron como un enjambre, cámaras y micrófonos listos. La noticia había corrido como pólvora. La esposa secreta del magnate hotelero Sergio Mendoza había sido humillada por su propia familia en una boda de lujo. Era el tipo de historia que vendía periódicos y generaba millones de clics. Señora Mendoza, gritó una reportera rubia, empujando su micrófono hacia mí, es cierto que mantuvo su matrimonio en secreto durante 3 años. Las cámaras parpadeaban como luciérnagas, capturando cada expresión, cada lágrima, cada momento de pánico en los rostros de mis hijos.
Es cierto, respondí con voz clara y firme. Quería conocer el verdadero carácter de mi familia antes de revelar mi nueva situación. Mi compostura contrastaba brutalmente con la histeria creciente de Carmen y Oscar. «No hablen con ellos», gritó Oscar desesperadamente a los reporteros. «Esto es privado. Es asunto familiar». Pero su pánico solo alimentaba más la curiosidad de los medios. Trataba de taparse la cara con las manos, pero las cámaras lo seguían implacablemente. Una reportera morena se acercó a Yolanda, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Señora, ¿es verdad que empujó a la señora Mendoza y la humilló públicamente?» Yolanda balbuceó respuestas incoherentes, negando todo mientras sudaba profusamente. «Tengo pruebas», anuncié, alzando mi teléfono. «Grabaciones de conversaciones donde mis hijos expresan claramente lo que piensan de mí». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el clic constante de las cámaras. Carmen se lanzó hacia mí en un último intento desesperado. «Mamá, no. Piensa en la familia. Piensa en tu nieta. No arruines su boda con esto». Pero Tomás la interceptó suavemente pero firmemente, manteniéndola a distancia. «Mi nieta ya tuvo su ceremonia hermosa», respondí con calma. «Lo que está arruinando su recepción es el carácter de ustedes, no mi defensa personal». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Sergio se acercó a los reporteros con la autoridad natural de alguien acostumbrado a manejar medios de comunicación. «Mi esposa ha soportado años de abuso emocional por parte de sus hijos. Hoy decidieron humillarla públicamente porque pensaron que estaba sola y vulnerable. Se equivocaron». «Señor Mendoza», preguntó un reportero veterano, «¿por qué mantuvieron el matrimonio en secreto?». Era una pregunta inteligente, y Sergio la manejó perfectamente. «Porque Dolores quería proteger a sus hijos de los cazafortunas que podrían haberlos rodeado», respondió. Irónicamente, al esconder su nueva situación económica, descubrió que sus propios hijos eran exactamente eso, cazafortunas. La multitud de invitados había crecido. Empleados del hotel, huéspedes de otras celebraciones, y curiosos se habían unido al circo mediático. Mi humillación privada se había convertido en un espectáculo público, pero por primera vez, yo no era la víctima. Era la protagonista de mi propia historia. «¿Qué planea hacer ahora?», preguntó otra reportera. Era la pregunta del $1.000.000. Literalmente. «Primero», dije, mirando directamente a las cámaras, «quiero que quede claro que durante 3 años, mientras viví como una mujer de recursos limitados, mis hijos me trataron como basura. Me dijeron que era una carga, que debería mudarme a un hogar de ancianos, que era patético que siguiera esperando encontrar amor». Carmen sollozaba ahora, pero sus lágrimas no despertaban simpatía. Los invitados la miraban con disgusto. Había cruzado la línea de víctima a villana pública. «Segundo», continué, «quiero que el mundo sepa que el dinero no cambia el carácter de las personas. Lo revela. Mis hijos me despreciaron cuando pensaron que era pobre. Ahora me adulan porque saben que soy rica. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre ellos». Oscar hizo un último intento desesperado por controlar la narrativa. Se acercó a una cámara, tratando de lucir como un hijo preocupado. «Mi madre está confundida», dijo con voz temblorosa. «Ha estado bajo mucho estrés. Nosotros la amamos y solo queremos lo mejor para ella». Era el movimiento equivocado. Sergio dio un paso adelante, y aunque no tocó a Oscar, su presencia fue tan amenazante que mi hijo retrocedió instintivamente. «¿Acabas de sugerir que mi esposa está mentalmente incompetente?», preguntó con voz peligrosamente baja. «No, eso no es lo que quise decir», tartamudeó Oscar, pero el daño estaba hecho. Había intentado desacreditar mi cordura en televisión nacional. Los reporteros se alimentaron de esa controversia como pirañas. «¿Está sugiriendo que su madre miente sobre el maltrato?», presionó la reportera rubia. Oscar se quedó atrapado. Cualquier respuesta lo hundiría más. «Déjenme poner fin a esta especulación», intervine, sacando mi teléfono. «Voy a reproducir una de las grabaciones para que todos escuchen exactamente lo que mis hijos piensan de mí». «No», gritaron Carmen y Oscar al unísono, pero era demasiado tarde. Presioné play y la voz de Carmen llenó el aire, clara y cruel. «Mamá se ha vuelto un estorbo. Es hora de que acepte la realidad.
Nadie va a querer a una mujer de su edad. Debería mudarse a uno de esos lugares para ancianos y dejarnos vivir nuestras vidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego se escuchó la voz de Oscar en la grabación. Estoy de acuerdo. Es deprimente tenerla alrededor, siempre quejándose de su soledad. Y francamente, no tenemos dinero para mantenerla indefinidamente. Las expresiones de horror en los rostros de los invitados eran evidentes. Varios ancianos en la multitud lloraban abiertamente, identificándose con mi dolor. Los reporteros no podían creer su suerte. Tenían la evidencia en audio de uno de los casos de abuso filial más dramáticos del año. Carmen se desplomó en una silla, completamente destruida. Su imagen pública estaba arruinada para siempre. Oscar miraba las cámaras como un animal acorralado, sabiendo que su vida profesional y social había terminado. Esa conversación, expliqué a los reporteros, ocurrió hace 6 meses. Decidieron mi futuro sin consultarme, hablando de mí como si fuera un objeto que estorbaba en sus vidas. Un reportero veterano me miró con respeto genuino. Señora Mendoza, usted ha expuesto algo que muchas familias ocultan. ¿Qué mensaje tiene para otros ancianos que podrían estar pasando por situaciones similares? Era mi momento. Mi oportunidad de convertir mi dolor personal en algo útil para otros. El mensaje es simple, dije, mirando directamente a la cámara principal. Nunca acepten maltrato de nadie, ni siquiera de sus propios hijos. El amor verdadero no humilla, no chantajea, no condiciona el respeto a la utilidad económica. Sergio puso su mano en mi espalda, un gesto de apoyo que las cámaras capturaron perfectamente. Éramos la imagen del amor verdadero triunfando sobre la toxicidad familiar. Y para los hijos que maltratan a sus padres, continué, mi voz ahora más fuerte, recuerden que algún día ustedes también envejecerán. El respeto que muestren hoy será el respeto que reciban mañana. Las palabras resonaron en el jardín como una profecía. Varios padres en la multitud asintieron con expresiones solemnes, claramente pensando en sus propias relaciones familiares. El poder de las redes sociales ya estaba funcionando. Podía ver teléfonos transmitiendo en vivo, compartiendo clips, creando hashtags. Mi historia se estaba volviendo viral en tiempo real. Señora Mendoza, preguntó un joven reportero, ¿planea tomar acciones legales contra su familia? Era una pregunta astuta que cambió inmediatamente la dinámica de la situación. Las acciones legales ya están en marcha, respondió Sergio antes de que pudiera contestar. Su voz tenía la frialdad de un empresario acostumbrado a las batallas corporativas. Mi equipo de abogados está revisando 3 años de evidencia de abuso emocional y manipulación psicológica. El color se drenó completamente de los rostros de mis hijos. Oscar se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Carmen emitió un gemido ahogado que sonó como un animal herido. No habían considerado las consecuencias legales de sus acciones. Pero mamá, balbuceó Carmen, somos tu familia. No puedes demandarnos. Somos tus hijos. Su lógica era tan retorcida que varios invitados negaron con la cabeza en disgusto. Ustedes perdieron el derecho de llamarse mis hijos cuando decidieron tratarme como basura, respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. La familia protege, ama, respeta. Ustedes solo explotaron, manipularon y abusaron. Yolanda, que había estado en silencio durante los últimos minutos, finalmente explotó. Todo esto es ridículo, gritó histéricamente. Una mujer de tu edad actuando como una adolescente dramática, causando todo este escándalo por un pequeño malentendido. Error fatal. Sergio se volteó hacia ella con una expresión que hubiera aterrorizado a un tiburón. Pequeño malentendido, repitió con voz peligrosamente baja. Llamar pequeño malentendido a agredir físicamente a mi esposa. Tomás dio un paso adelante, sacando discretamente su teléfono. Señor, tengo aquí el video completo del incidente. Los invitados grabaron todo. La sangre se drenó del rostro de Yolanda. Había olvidado la era digital, todo quedaba registrado. Reproduzcámoslo, dijo Sergio a los reporteros. Que todos vean exactamente lo que pasó. El video comenzó a reproducirse en varias pantallas de teléfono simultáneamente. La imagen era clara, Yolanda empujándome, gritándome insultos, mientras otros invitados aplaudían mi humillación. El impacto fue inmediato.
Varios invitados que habían participado en los aplausos ahora trataban de esconderse o retirarse discretamente. Nadie quería ser identificado como cómplice del abuso. Las redes sociales son implacables con este tipo de comportamiento. Como pueden ver, dije a las cámaras, no fue un malentendido. Fue un ataque calculado y cruel contra una mujer que solo quería celebrar la boda de su nieta. Mi voz permaneció serena, pero cada palabra era un dardo envenenado. Un reportero se acercó a Yolanda con su micrófono. Señora, ¿tiene algo que decir sobre este video? Ella lo empujó violentamente, gritando, déjenme en paz. Esto es una invasión de privacidad. Otro error. Empujar a un reportero en cámara viva es suicidio social en la era de las redes sociales. Los flashes se multiplicaron, capturando su segundo episodio de violencia del día. Su reputación estaba completamente destruida. Creo que ya hemos visto suficiente, anunció Sergio con autoridad. Mi esposa ha sido sometida a suficiente estrés por hoy. Se dirigió al administrador del hotel. Por favor, escorten a estas personas fuera de la propiedad. Ya no son bienvenidas en ninguno de mis establecimientos. La declaración cayó como una bomba. Sergio no solo era dueño de este hotel, sino de una cadena completa. Mis hijos y Yolanda acababan de ser vetados de docenas de establecimientos de lujo en todo el país. Su estatus social había sido aniquilado con una sola frase. «Esperen», gritó Oscar desesperadamente. «Podemos compensar todo esto. Podemos hacer las paces». Se acercó corriendo, pero los guardaespaldas lo detuvieron suavemente pero firmemente. «¿Compensar?», pregunté con incredulidad. ¿Cómo planeas compensar años de dolor emocional? ¿Cómo compensas a una madre por decirle que es un estorbo? ¿Cómo compensas por humillarla públicamente en la boda de su nieta? Carmen se acercó arrastrando los pies, su maquillaje completamente arruinado por las lágrimas. Mamá, te lo ruego. No hagas esto. Piensa en tu nieta. No arruines su día especial con esta guerra familiar. Era su último intento de manipulación, usar a mi nieta como escudo emocional. Pero ya no funcionaba. Mi nieta ya tuvo su ceremonia perfecta, respondí firmemente. Lo que está arruinando su recepción es el comportamiento de ustedes, no mi defensa personal. Los reporteros captaron cada matiz de este intercambio. Era oro puro para los medios, drama familiar, dinero, poder, traición, venganza. Tenían material para semanas de cobertura. Señora Mendoza, preguntó la reportera rubia, ¿qué planes tiene para el futuro? Era una pregunta perfecta para cerrar esta fase de la confrontación. Sergio y yo nos vamos de luna de miel tardía, anuncié con una sonrisa genuina por primera vez en toda la tarde. Vamos a viajar por Europa durante 3 meses. Cuando regresemos, comenzaremos una nueva vida, rodeados solo de personas que nos aman y respetan de verdad. ¿Y su familia?, presionó otro reportero. Mi familia, dije mirando directamente a las cámaras, son las personas que me tratan con amor y dignidad. Los lazos de sangre sin respeto no significan nada. Era una declaración poderosa que resonaría en miles de hogares donde otros ancianos sufrían situaciones similares. Sergio me ofreció su brazo con elegancia principesca. Mi amor, ¿estás lista para irnos? Nuestro vuelo a París sale en 3 horas. Era mentira, pero sonaba perfecta para las cámaras. Más que lista, respondí, tomando su brazo. Juntos caminamos hacia la salida del jardín, seguidos por Tomás y el equipo de seguridad. Los reporteros nos siguieron, pero manteniendo una distancia respetuosa. Detrás de nosotros, escuché a Carmen gritando, «Mamá, por favor, no nos dejes así». Pero no me volteé. Era hora de cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Los gritos desesperados de Carmen se desvanecieron mientras Sergio y yo nos alejábamos hacia la salida. Los flashes de las cámaras creaban un sendero de luces que iluminaba nuestro camino hacia la libertad. Por primera vez en años, caminaba con la cabeza en alto, protegida por el brazo de un hombre que me amaba de verdad. En el vestíbulo del hotel, Sergio se detuvo y me miró con ternura. «¿Estás bien, mi amor?» Sé que fue muy intenso. Su preocupación genuina me conmovió profundamente. Después de décadas de ser ignorada y menospreciada, tener a alguien que se preocupara por mi bienestar emocional era como un milagro. «Estoy más que bien»,
respondí, sorprendiéndome de mi propia fortaleza. Por primera vez en años, me siento libre. Era verdad. El peso de años de abuso emocional se había levantado de mis hombros como una carga física. Los reporteros mantenían su distancia, pero seguían filmando. Sergio se dirigió a ellos con la autoridad natural de alguien acostumbrado a manejar medios internacionales. Damas y caballeros, mi esposa y yo agradecemos su interés en nuestra historia. Sin embargo, ahora necesitamos privacidad para procesar lo que ha ocurrido. Señor Mendoza, gritó una reportera, ¿es cierto que planea establecer una fundación para víctimas de abuso familiar? Era una pregunta inteligente que Sergio manejó perfectamente. Efectivamente, respondió sin vacilar. La Fundación Dolores Mendoza para la Dignidad del Adulto Mayor será anunciada oficialmente la próxima semana. Mi esposa ha convertido su dolor personal en una misión para ayudar a otros que sufren situaciones similares. No sabía nada sobre esta fundación, pero la idea me emocionó profundamente. Convertir mi experiencia traumática en algo que pudiera ayudar a otros ancianos maltratados le daba un propósito noble a todo mi sufrimiento. Mientras subíamos a la limusina que nos esperaba, escuché el sonido de mi teléfono recibiendo notificaciones constantemente. Las redes sociales habían explotado. Sergio notó mi curiosidad y sonrió. Tomás, muéstrale a mi esposa lo que está pasando en internet. Tomás me entregó una tablet donde podía ver los hashtags trending, almohadilla justicia para Dolores, almohadilla abuela venganza, almohadilla familia falsa. Los videos del incidente ya tenían millones de visualizaciones. Los comentarios eran abrumadoramente solidarios conmigo y brutalmente críticos con mis hijos. Miren a esta reina defendiéndose, escribía una usuaria. Los hijos que maltratan a sus padres merecen ser expuestos públicamente, comentaba otra. Dolores Mendoza es un ícono de dignidad, añadía un tercero. Era surreal ver mi vida privada convertida en un fenómeno viral, pero la reacción pública me llenaba de validación. Pero también había comentarios dirigidos a mis hijos que eran devastadores. Óscar y Carmen Mendoza son una vergüenza, Yolanda debería esconderse para siempre, qué hijos tan despreciables. Sus nombres estaban siendo asociados permanentemente con el maltrato hacia ancianos. Su reputación social estaba completamente destruida. Mi amor, dijo Sergio suavemente, sé que esto puede sentirse como una venganza satisfactoria, pero también entiendo si sientes algo de culpa. Son tus hijos, después de todo. Reflexioné sobre sus palabras mientras la limusina navegaba por las calles de la ciudad. ¿Sentía culpa? Sorprendentemente, no. Ellos tomaron sus decisiones, respondí finalmente. Durante años elegían cómo tratarme. Hoy yo elegí cómo responder. El teléfono de Sergio sonó. Era su asistente personal. Señor, los abogados están listos para reunirse con ustedes mañana. También, varios medios internacionales quieren entrevistas exclusivas. Hizo una pausa. La oficina del alcalde llamó. Quieren ofrecerle a la señora Mendoza una condecoración por su valentía en exponer el maltrato familiar. Una condecoración. Mi historia había trascendido el drama personal para convertirse en un símbolo de resistencia contra el abuso. Era abrumador y emocionante a la vez. Declina las entrevistas por ahora, instruyó Sergio. Dolores necesita tiempo para procesar todo esto. Pero acepta la reunión con los abogados. Y averigua sobre esa condecoración. Llegamos a la casa de Sergio, una mansión impresionante que había sido mi hogar secreto durante 3 años. Los jardines perfectamente cuidados, la fuente central, las columnas de mármol, todo me recordaba que mi nueva vida era real, no un sueño. Dentro de la casa, finalmente pude colapsar emocionalmente. 3 años de actuación, de pretender ser vulnerable cuando en realidad tenía todo el poder del mundo detrás de mí, habían terminado. Me senté en nuestro sofá favorito y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Sergio se sentó a mi lado y me abrazó. Lo hiciste perfectamente, murmuró. Mostraste una dignidad que ellos nunca entenderán. Sus palabras me consolaron profundamente. ¿Crees que fui demasiado cruel?, pregunté, necesitando su validación. Debería haberlos perdonado cuando se disculparon. Mi amor, respondió con firmeza, sus disculpas no eran por haberte lastimado. Eran por haber sido descubiertos.
Hay una diferencia enorme. Tenía razón. Sus expresiones de arrepentimiento solo aparecieron cuando descubrieron mi situación económica. El teléfono de la casa comenzó a sonar constantemente. Reporteros, productores de televisión, editores de revistas, todos querían mi historia. Sergio instruyó al personal de la casa para que no pasara ninguna llamada sin su aprobación previa. Mañana, dijo mientras cenábamos en nuestro comedor privado, comenzaremos a planear esa fundación. Tu experiencia puede ayudar a miles de ancianos que sufren en silencio. La idea de convertir mi dolor en propósito me llenaba de energía renovada. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi nieta. Abuela, sé que todo fue muy confuso hoy, pero quiero que sepas que te amo mucho. Espero que seas feliz con el abuelo Sergio. Mis papás están muy tristes, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Al menos una persona de mi familia me amaba incondicionalmente. Respondí, te amo mucho, pequeña. Nada de lo que pasó hoy fue tu culpa. Siempre serás bienvenida en mi vida. Antes de dormir, revisé una vez más las redes sociales. Mi historia había cruzado fronteras. Medios internacionales la estaban cubriendo. Mujeres de todo el mundo compartían sus propias experiencias de maltrato familiar. Había iniciado una conversación global sobre la dignidad de los ancianos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad que cambió mi vida para siempre. La historia había trascendido las fronteras nacionales. Medios de Estados Unidos, España, México y Argentina querían entrevistas exclusivas. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de productores de televisión, editores de revistas y organizaciones de derechos humanos. Pero lo más impactante fueron los testimonios que comenzaron a llegar. Miles de ancianos de todo el mundo empezaron a compartir sus propias historias de maltrato familiar. Cartas, emails, mensajes en redes sociales. Un tsunami de dolor silenciado que finalmente encontraba voz a través de mi experiencia. Señora Mendoza, escribía una mujer de 70 años desde Argentina, usted me dio el valor para denunciar a mi hijo que me roba la pensión. Otro mensaje llegaba desde España, gracias por mostrarme que merezco respeto. Hoy le dije a mi nuera que no voy a aceptar más insultos. Sergio había contratado un equipo completo para manejar la avalancha mediática. Su asistente personal, Norma, una mujer eficiente de 40 años, se convirtió en mi nueva aliada. Señora Dolores, me decía cada mañana, tiene solicitudes de entrevista de 63 medios diferentes. ¿Cuáles quiere aceptar? Decidimos ser selectivos. Solo medios serios, con audiencias que pudieran beneficiarse del mensaje. Nada de programas de chismes o entretenimiento barato. Mi historia era demasiado importante para ser reducida a espectáculo. La primera entrevista fue con un programa de noticias matutino de alta audiencia. El conductor, un hombre respetado de unos 50 años, me trató con la dignidad que merecía. Señora Mendoza, su valentía ha inspirado a millones. ¿Qué mensaje tiene para otros ancianos que sufren maltrato? El mensaje es simple pero poderoso, respondí, mirando directamente a la cámara. Nunca es demasiado tarde para defenderse. La edad no nos quita el derecho a la dignidad y el respeto. Si yo pude hacerlo a los 68 años, cualquiera puede. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y abrumadoras. El hashtag #nunca es tarde pero comenzó a trending mundial. Ancianos de todos los continentes empezaron a compartir fotos de sí mismos con mensajes de empoderamiento. Pero mientras yo recibía apoyo global, mis hijos enfrentaban un infierno social. Óscar había perdido su trabajo en la empresa de seguros donde trabajaba. Su jefe, un hombre mayor, lo había despedido diciendo, no puedo tener empleados que maltratan a sus madres. ¿Qué garantía tengo de que no harás lo mismo con nuestros clientes ancianos? Carmen había cerrado sus redes sociales después de recibir miles de comentarios negativos. Su círculo social la había abandonado completamente. Las madres de la escuela de sus hijos la evitaban como si fuera contagiosa. Su reputación estaba destruida para siempre. Yolanda había tenido que mudarse a otra ciudad. Los videos de ella empujándome se habían vuelto virales con títulos como La nuera más cruel del mundo y Mujer agrede a anciana en boda. Su nombre se había convertido en sinónimo de crueldad familiar. 3 semanas después del incidente,
recibí una llamada inesperada. Era Carmen, llorando desconsoladamente. Mamá, sollozaba, lo perdimos todo. Oscar no encuentra trabajo, mis amigas me odian, los niños están siendo molestados en la escuela. Por favor, ayúdanos. Su llamada me partió el corazón, pero no por las razones que ella esperaba. Me dolía confirmar que solo me buscaba cuando necesitaba algo. No había una disculpa genuina, no había reconocimiento del daño causado. Solo la súplica desesperada de alguien que había perdido todo su estatus social. Carmen, respondí con voz calmada, durante años me suplicaste que aceptara ser maltratada en silencio. Ahora me suplicas que lo salve de las consecuencias de sus acciones. ¿Ves el patrón? Pero somos tu familia, gritó desesperadamente. Tienes que ayudarnos. Somos tus hijos. Era la misma lógica retorcida de siempre, exigir lealtad familiar después de haber pisoteado todos los valores familiares. Ustedes rompieron ese vínculo, le dije con firmeza. No yo. Ustedes eligieron tratarme como basura. Yo solo elegí no tolerarlo más. Colgué el teléfono con manos temblorosas pero determinadas. Sergio, que había escuchado la conversación, me abrazó. ¿Estás bien?, preguntó con ternura. Su preocupación constante por mi bienestar seguía siendo un bálsamo para mi alma herida. Estoy bien, respondí, y era verdad. Es triste ver cómo el sufrimiento no los ha hecho mejores personas, solo más desesperados. Esa tarde, tuvimos la primera reunión para establecer la Fundación Dolores Mendoza para la Dignidad del Adulto Mayor. El equipo incluía psicólogos especializados en abuso familiar, abogados expertos en derechos de ancianos y trabajadores sociales con décadas de experiencia. Señora Mendoza, explicaba la directora del proyecto, una mujer brillante llamada Carmen irónicamente, hemos recibido más de 10.000 solicitudes de ayuda en solo 3 semanas. Su historia ha destapado una crisis silenciosa masiva. Los números eran devastadores, pero no sorprendentes. Millones de ancianos sufrían maltrato familiar en silencio. Abuso económico, manipulación emocional, abandono, violencia psicológica, toda una gama de horrores que permanecían ocultos detrás de puertas cerradas. Queremos crear centros de apoyo en las principales ciudades, continuó la directora. Líneas telefónicas de emergencia, asesoría legal gratuita, grupos de apoyo y programas educativos para prevenir el maltrato. La magnitud del proyecto era abrumadora pero emocionante. Mi experiencia personal se estaba convirtiendo en una fuerza para el cambio social. Era más de lo que había soñado cuando decidí exponer a mis hijos. Esa noche, mientras cenábamos en nuestro jardín privado, Sergio me dio una noticia que cambiaría todo. Mi amor, dijo con una sonrisa misteriosa, tengo una sorpresa. He estado en contacto con productores de Hollywood. Quieren hacer una película sobre tu historia. Una película. Mi vida, mi dolor, mi triunfo, inmortalizados en el cine. Era surreal pero apropiado. Si mi historia podía inspirar a más personas, valía la pena compartirla en la pantalla grande. Un año después, estaba sentada en la primera fila del Teatro Dolby en Hollywood, viendo mi propia vida reproducida en la pantalla grande. La actriz que me interpretaba había capturado perfectamente esa mezcla de dignidad y dolor que había caracterizado mis últimos años. Cuando llegó la escena de la boda, donde Yolanda me empujaba, sentí la mano de Sergio apretando la mía en solidaridad silenciosa. La película Nunca es tarde se había convertido en un fenómeno cultural. No solo había ganado múltiples premios, sino que había generado conversaciones globales sobre el maltrato a ancianos. Gobiernos de varios países habían implementado nuevas leyes de protección basadas en la atención que mi historia había generado. La Fundación Dolores Mendoza había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Teníamos centros en 17 ciudades, habíamos ayudado a más de 50.000 ancianos, y nuestras líneas telefónicas de emergencia recibían llamadas las 24 horas. Cada historia que escuchaba me recordaba por qué había valido la pena exponer mi propio dolor. Señora Mendoza, me había dicho una anciana de 80 años durante una de nuestras sesiones grupales, usted me salvó la vida. Después de ver su historia, tuve el valor de denunciar a mi hijo que me robaba la pensión. Ahora vivo en paz. Esos testimonios hacían que cada lágrima derramada hubiera valido la pena. Pero no todo había sido fácil. Los intentos de reconciliación de mis hijos habían continuado durante meses. Cartas llenas de autocompasión,
llamadas de números desconocidos, incluso intentos de usar a mi nieta como intermediaria. Cada contacto era más desesperado que el anterior. Óscar había perdido 3 trabajos consecutivos. Su reputación lo precedía a donde fuera. El hombre que maltrató a su madre era una marca que no podía borrar. Carmen había intentado reinventarse mudándose a otra ciudad, pero los videos virales la seguían como fantasmas digitales. Yolanda había desaparecido completamente de las redes sociales y, según rumores, vivía recluida en casa de parientes lejanos. Su nombre se había convertido en sinónimo de crueldad familiar en varios idiomas. El castigo social había sido más severo de lo que jamás imaginé. La era digital no perdona ni olvida. Sus acciones quedaron inmortalizadas para siempre, una lección permanente sobre las consecuencias del maltrato familiar. 6 meses atrás, había recibido la visita más inesperada. Mi nieta, ahora de 18 años, había venido a verme sola. «Abuela», me había dicho con lágrimas en los ojos, «quiero pedirte perdón por lo que hicieron mis padres. Y quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste». Su visita había sido el cierre emocional que necesitaba. Al menos una persona de mi sangre había heredado valores de decencia y empatía. «No tienes que pedir perdón por las acciones de otros», le había respondido. «Pero me alegra saber que entiendes la diferencia entre el amor verdadero y la manipulación». Ahora, mientras regresábamos a casa después de la premier de la película, reflexionaba sobre el camino recorrido. «¿Te arrepientes de algo?», me preguntó Sergio mientras la limusina navegaba por las calles iluminadas de Los Ángeles. «Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme», respondí sin dudar. «Me arrepiento de haber tolerado el maltrato durante años, pensando que era mi deber como madre. Pero no me arrepiento de haberlos expuesto. Era lo que tenían que aprender». Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de una mujer en Japón. «Señora Mendoza, después de ver su película, confronté a mi familia sobre cómo me trataban. Ahora vivo con dignidad por primera vez en años. Gracias por mostrarme el camino». Estos mensajes llegaban diariamente de todos los continentes. Mi historia había trascendido culturas, idiomas y fronteras. El maltrato familiar era un problema universal, y mi resistencia se había convertido en un símbolo de esperanza global. Al llegar a casa, Sergio y yo nos sentamos en nuestro jardín favorito. Las flores que habíamos plantado juntos florecían bajo la luz de la luna. «¿Qué sigue ahora?», preguntó con esa sonrisa que había enamorado mi corazón maduro. «Ahora vivimos», respondí simplemente. «Vivimos con dignidad, rodeados de amor verdadero, sabiendo que nuestras acciones han hecho del mundo un lugar mejor para los ancianos que sufren en silencio». Habían pasado 4 años desde aquella boda fatídica. 4 años de transformación personal y social. Mi historia de una abuela humillada se había convertido en un movimiento global de dignidad para los ancianos. Los últimos reportes que había recibido sobre mis hijos eran desalentadores, pero no sorprendentes. Óscar trabajaba en empleos temporales, saltando de una ciudad a otra cuando su reputación lo alcanzaba. Carmen había desarrollado problemas de ansiedad severos y vivía prácticamente recluida. Yolanda había intentado cambiar su nombre legalmente, pero los registros digitales habían hecho imposible su reinvención. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco compasión. Habían tenido múltiples oportunidades de tratarme con decencia básica. Eligieron el maltrato. Las consecuencias eran suyas. «¿Sabes?», le dije a Sergio mientras observábamos las estrellas, «nunca pensé que encontraría el amor verdadero a los 65 años. Y nunca imaginé que mi dolor se convertiría en propósito». «El amor verdadero no tiene edad», respondió, besando mi mano con ternura. «Y el propósito puede nacer del dolor cuando tenemos el valor de transformarlo». Tenía razón. Mi historia no era solo sobre venganza o justicia. Era sobre transformación. Sobre convertir el sufrimiento en fuerza, la humillación en dignidad, el dolor personal en cambio social. Antes de ir a dormir, revisé una vez más los comentarios en la página de la Fundación. Miles de ancianos compartiendo sus historias de recuperación, familias reportando cambios positivos después de ver la película, jóvenes prometiendo tratar mejor a sus padres mayores. «No me arrepiento de haberlos criado», escribí en mi diario esa noche, una tradición que había mantenido durante años. «Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción».
Pero todo dolor tiene propósito cuando decidimos convertirlo en sabiduría para otros. Cerré el diario y me preparé para dormir junto al hombre que me amaba por quien era, no por lo que podía darle. Mañana sería otro día de trabajo en la fundación, otro día de ayudar a ancianos a recuperar su dignidad, otro día de vivir la vida que merecía. La anciana humillada en una boda había muerto para siempre. En su lugar había nacido una mujer poderosa, amada y respetada, cuya historia continuaría inspirando a generaciones futuras a nunca aceptar maltrato, sin importar la edad que tuvieran. Porque nunca es demasiado tarde para defenderse. 5 años habían pasado desde aquella boda que cambió mi vida para siempre. Estaba sentada en mi oficina de la Fundación Dolores Mendoza, un edificio de cristal y acero en el corazón de la ciudad que se había convertido en un faro de esperanza para ancianos de todo el mundo. Las paredes estaban decoradas con cartas de agradecimiento, fotos de familias reconciliadas y artículos de periódicos que documentaban el impacto global de nuestra organización. Señora Mendoza, anunció Norma desde la puerta, tiene una llamada muy especial. Es el secretario general de las Naciones Unidas. Mi corazón se aceleró. Habíamos estado trabajando durante meses en una propuesta para declarar el maltrato a ancianos como una violación de derechos humanos a nivel internacional. La conversación fue histórica. Naciones Unidas había aprobado oficialmente la Declaración Dolores Mendoza para la Dignidad del Adulto Mayor, un tratado internacional que obligaría a los países miembros a implementar protecciones legales para ancianos vulnerables. Mi nombre quedaría asociado para siempre con la protección de los derechos de los mayores. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia el parque donde ancianos paseaban tranquilamente con sus familias. Muchos de ellos habían encontrado la paz después de participar en nuestros programas. Era una vista que nunca perdía su poder de emocionarme. Sergio entró a la oficina con su sonrisa característica, cargando un ramo de rosas rojas. Felicidades, mi amor. Acabo de escuchar las noticias en la radio. El mundo entero está hablando de la Declaración Dolores Mendoza. Sus besos seguían haciéndome sentir como una adolescente enamorada. Es surreal, admití, abrazándolo. Hace 5 años era una mujer humillada en una boda. Hoy mi nombre está en un documento de Naciones Unidas. La transformación había sido tan radical que a veces parecía pertenecer a la vida de otra persona. Esa tarde teníamos la ceremonia mensual de graduación de nuestro programa de empoderamiento. 20 ancianos que habían completado 6 meses de terapia, asesoría legal y entrenamiento en autodefensa emocional recibirían sus certificados. Era mi evento favorito porque veía el resultado tangible de nuestro trabajo. Antes de conocer esta fundación, testimonió una mujer de 72 años llamada Rosa, vivía aterrorizada de mi propia hija. Me robaba la pensión, me insultaba diariamente y me amenazaba con echarme a la calle. Hoy, gracias al programa de la señora Mendoza, tengo mi propia casa y una orden de restricción contra ella. Recuperé mi vida. Cada testimonio era un recordatorio de por qué había valido la pena exponer mi dolor personal. Rosa y cientos como ella habían encontrado el valor para defenderse después de escuchar mi historia. El efecto dominó había sido exponencial. Durante la recepción posterior, se me acercó un joven de unos 25 años. Señora Mendoza, dijo nerviosamente, soy periodista y estoy escribiendo un artículo sobre el impacto de su historia. ¿Puedo preguntarle qué pasó con sus hijos? Era una pregunta que me hacían frecuentemente. Los medios seguían fascinados por el destino de Oscar y Carmen. No he tenido contacto con ellos en 3 años, respondí honestamente. Las últimas noticias que recibí fueron a través de terceros. La realidad era desoladora pero predecible. Oscar había desarrollado problemas de alcoholismo y vivía en un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad. Carmen había sufrido una crisis nerviosa y estaba en tratamiento psiquiátrico. Yolanda había desaparecido completamente del radar público. Sus intentos de acercamiento habían cesado hace 2 años, después de que mis abogados enviaran una orden de no contacto. No por venganza, sino por autoprotección. Cada vez que reaparecían en mi vida, era para pedir ayuda económica, nunca para ofrecer disculpas genuinas o reconocer el daño causado. ¿Siente algún remordimiento por cómo terminaron las cosas?, presionó el periodista. Era una pregunta compleja que requería una respuesta matizada. Siento tristeza por las personas en que se convirtieron, respondí cuidadosamente. Pero no remordimiento por haber defendido mi dignidad.
Ellos tuvieron años para elegir el amor sobre la crueldad. Consistentemente eligieron la crueldad. Las consecuencias son el resultado natural de sus decisiones. Mi nieta, ahora de 23 años y estudiante de psicología, había mantenido contacto conmigo a pesar de la presión familiar. Había elegido estudiar terapia familiar específicamente para entender las dinámicas tóxicas que había presenciado en su propia casa. Era la única luz esperanzadora en el desastre que había sido mi familia biológica. Abuela, me había dicho durante nuestra última conversación, quiero especializarme en maltrato familiar. Tu historia me inspiró a ayudar a otras familias antes de que lleguen al punto de ruptura total. Su decisión me llenaba de orgullo y esperanza. Esa noche, Sergio y yo cenamos en nuestro restaurante favorito, el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra primera cita hace 8 años. ¿Te imaginas si alguien nos hubiera dicho entonces que tu historia cambiaría las leyes internacionales? Bromeó mientras brindábamos con champán. Jamás, admití riendo. Yo solo quería saber si mis hijos me amaban de verdad. Nunca imaginé que esa prueba se convertiría en un movimiento global. Era cierto. Mi experimento personal había evolucionado en algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. Mi teléfono vibró con una notificación de nuestra aplicación móvil de la Fundación. Era un mensaje de una usuaria en Australia. Señora Mendoza, después de usar sus recursos, confronté a mi familia sobre el maltrato financiero. Hoy recuperé el control de mis ahorros. A los 80 años, volví a sentirme poderosa. Gracias. Estos mensajes llegaban diariamente de los 5 continentes. La tecnología había permitido que nuestro alcance fuera verdaderamente global. Teníamos programas traducidos a 17 idiomas y alianzas con organizaciones locales en 43 países. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Sergio mientras regresábamos a casa. Mis hijos pensaron que me estaban destruyendo al humillarme públicamente. En realidad, me dieron la plataforma perfecta para cambiar el mundo. Era verdad. Sin la crueldad pública de aquella boda, mi historia habría permanecido privada. Su decisión de humillarme frente a cámaras había sido el catalizador que convirtió mi experiencia personal en un fenómeno global. Al mes siguiente tendría lugar la primera conferencia internacional sobre dignidad del adulto mayor, un evento que reuniría a expertos, activistas y sobrevivientes de todo el mundo. Yo daría el discurso inaugural ante una audiencia de más de 5.000 personas. ¿Nervios?, me preguntó Sergio mientras revisábamos mi discurso esa noche. Para nada, respondí con una sonrisa. He estado preparándome para este momento toda mi vida, solo que no lo sabía. Era cierto. Cada año de maltrato silencioso, cada humillación tolerada, cada lágrima derramada en privado había sido preparación para este momento de propósito global. El borrador final de mi discurso terminaba con las palabras que se habían convertido en el lema de nuestro movimiento: la dignidad no tiene edad de expiración. El respeto no es un privilegio que se gana, es un derecho que se nace teniendo. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defender lo que nos pertenece por derecho propio. Antes de dormir, como había hecho cada noche durante 5 años, escribí en mi diario: